Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Me presento. Yo soy el psicólogo y docente Roberto Iván Ramos Jaimes. Soy alumno de la maestría en innovación docente por parte de la UVEC con matrícula 2500-6495. El motivo de este reto, de esta realización de este video, es precisamente para abordar un tema interesante del reto 4 de la materia de fundamentos cognitivos y socioambientales del aprendizaje. Como lo mencioné al inicio, tengo el honor de poder ser docente y entender esa parte cognitiva o metacognitiva, y también por el otro lado ser psicólogo y entender a profundidad el pensamiento, las ideas, procesos cognitivos, procesos emocionales y muchas cosas. Quiero compartir en este reto, que como lo mencioné, el reto que es importante esta parte de los grupos pues, estudiantiles o grupos sociales, y su relación precisamente con esta parte metacognitiva. Puedo mencionar que hace 2 años tuve la oportunidad de desarrollar una técnica en donde la finalidad fue reforzar a nivel académico a los alumnos de preparatoria. Para esto quisiera contarles un poco sobre esta técnica y cómo fue desarrollada. Yo soy maestro de preparatoria y precisamente hace 2 años tuve la oportunidad de tener a mi cargo 11 grupos. De esos 11 grupos, yo detecté que en la mayoría de grupos, si no es que en todos, a excepción de uno, se estaba presentando un problema de rezago educativo, también en algún punto de deserción educativa. Lo curioso fue que también tenía que haber un factor importante en la relación padres y alumnos. Este vínculo amoroso que desde mi perspectiva profesional considero es muy importante desde la infancia. Y a pesar de que están en la adolescencia, no quita que también sea importante. Bueno, antes de realizar la técnica, claramente se hizo como un estudio socioambiental en donde nos dábamos cuenta estos factores que se estaban viendo involucradas en la deserción y obviamente en el rezago educativo. Tuve la oportunidad de tener un diálogo con el director de la institución del Cebetis 82 en Taxco y con el subdirector, en donde sentados nos pusimos a la tarea de plantear la estrategia y abordar los factores que se estaban presentando en nuestros grupos. Posterior a esto, lo que hice fue cronometrar o realizar las actividades con cada grupo en diferente tiempo y en diferente hora. ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó con una planificación en tiempo y forma. Lo que hicimos fue primero que a un grupo lo citamos en el auditorio. Estando ese grupo en el auditorio, me di a la tarea de yo dar la conferencia a ese grupo. Lo que hice fue darles temas de sensibilización emocional que tuvieran que ver obviamente con la parte educativa. Pero también se hizo una reunión previa con los padres de familia en donde se les explicó que iban a ser protagonistas de esta técnica. Todo estuvo así. Primero llegaban los papás un día seleccionado, en este caso supongamos el día lunes. Llegaba el día lunes los padres de familia a una temprana hora, a las 8 de la mañana. Yo daba una conferencia con ellos sobre temas de cuestión educativo para sus hijos, pero sobre todo de cuestiones de temas relacionados con la parte sentimental. Los padres obviamente prestaban atención, los sensibilizaba, incluso había algunos padres que llegaban a llorar por todo lo que estábamos platicando o el tema que se les estaba dando. Y posteriormente, para terminar esa sesión con ellos, lo que hacíamos era poner videos. Hablo en general porque tuve personas que me ayudaron, en este caso el subdirector estuvo presente ahí. Entonces, entre él y yo hacíamos esta mancuerna para poder llevar a cabo esta conferencia. Cuando terminaba la conferencia con los padres, yo le decía a los papás que pues se iban a salir del aula, pero no se iban a retirar a su casa. Íbamos a hacer la idea de que sus hijos pensaran que ya se habían retirado del plantel. Lo que hacíamos era esconder a los papás en otro salón y pues entraban los alumnos, imaginemos así, del primero A, entraban al salón y empezaban la otra conferencia que yo les brindaba. Conferencia que tenía por objetivo una cuestión de catarsis, en donde el alumno quería que liberara esas emociones. Bueno, llegábamos a ese punto, los alumnos se sentaban, les daba el tema e igual le presentaba diapositivas, hacía uso de las TICs en este auditorio
me ayudó bastante la computadora y sobre todo proyectar los videos a los chavos, a los alumnos. Y bueno, mi objetivo era sensibilizarlos también de esa parte. Posterior a esta conferencia, esta plática, lo que yo les pedía a los alumnos era que se pusieran de pie y nosotros les vendábamos con unos antifaces los ojos. Se vendaban los ojos y yo empezaba a hacer una técnica de relajación por medio de respiración. Les pedía a todos los chavos, estando parados, pues que empezaran a respirar profundamente. Es ahí donde mi finalidad era que pudieran profundizar en sus emociones. Teniendo los ojos vendados y obviamente pues, en un estado de relajación por medio de la respiración, yo quería que profundizaran en el sentimiento, la emoción que estaban presentando en ese momento. Bueno, ya después de haberlos preparado bien a los chicos, a los alumnos, era donde con los ojos tapados y los alumnos parados, los padres, sin hacer ruido, entraban al auditorio. Pero para esto se les decía o se les daba la indicación a los alumnos de que les íbamos a poner a sus compañeros enfrente para hacer una segunda actividad. Entonces, obviamente que los segundos compañeros no iban a ser obviamente los mismos de su salón, sino iban a ser los padres de familia. Para esto, en la reunión previa con los papás, yo les comenté que cuando entraran al auditorio y vieran a sus hijos con los ojos vendados, buscaran, sin hacer ruido, buscaran a su hijo y se pararan enfrente de ellos sin hacer nada de ruido. Bueno, cuando ya pasa esta situación, los alumnos ven los ojos vendados, parados, entran los papás, se colocan enfrente de sus hijos y es cuando a mi señal yo le pido al alumno que al compañero que tiene enfrente, en este caso su papá o su mamá o su tutor, lo abrace. Es ahí cuando los chicos abrazan a la persona que tienen enfrente y claramente sí, obviamente que ellos iban a saber que pues se trataba de papá o de mamá. Sin saber ellos quién tenían enfrente, por medio de los sentidos se daban cuenta si era papá, mamá o alguna persona que conocían. Por el aroma, por la estatura, por cualquier cosa identificaban a quién tenían enfrente de ellos mismos, a pesar de que tenían los ojos vendados. Y bueno, el resultado fue que cuando el alumno abrazaba a la persona que tenía enfrente, claramente venía un estado de catarsis. Obviamente los chavos pues se quebraban emocionalmente, empezaban a llorar, se daban un abrazo mutuo con su familiar. Y menciono esta parte emocional porque hay un autor que se llama John Bowlby y tiene que ver con esta parte de los apegos, en donde nos dice que muchas veces un apego no precisamente tiene que ser algo malo. Un apego es esa persona que me puede generar un estado de seguridad. Entonces, saco a John Bowlby en esta parte lo menciono, porque el vínculo entre padre e hijo es muy fuerte, es un apego que viene desde el nacimiento. Entonces, al yo reforzar ese vínculo entre padre e hijo, claramente, ahora sí que mi objetivo general sería que se reforzara algo académicamente. Si yo refuerzo ese vínculo emocional entre padre e hijo, claramente iba a haber a lo mejor algo positivo en la cuestión educativa. Y bueno, toda esta actividad que les estoy contando lo hicimos con todos los grupos, de primero A a primero J. Claramente pusimos un cronograma de actividades, tiempo, día, hora, y así fuimos dividiendo cada grupo. Al paso de un tiempo realizamos una encuesta después de este experimento y nos dimos cuenta que en un 30% de toda la población de estudiantes sí se mostró una mejora académica después de este ejercicio que hicimos. Entonces, en una parte sí nos estamos dando cuenta que el reforzar el lazo afectivo con papá, con mamá o con el tutor, en este caso abuelitos, tíos, las personas que lleguen a fungir como figuras paternas o maternas, nos estamos dando cuenta que en un 30% sí funcionó y eso permitió que el alumno continuara adecuadamente o correctamente sus estudios. Entonces, es una técnica que a la fecha todavía la sigo estudiando, la sigo perfeccionando y me gustaría replicarla en otros planteles o en otros niveles educativos. Pero bueno, hablando de esta materia nos damos cuenta que el ambiente tiene mucho que ver, lo socioemocional tiene mucho que ver.
Así que en este punto también me gustaría mencionar autores como Ausubel, como Piaget, como Vygotsky, que tienen que ver esta parte del aprendizaje social, en este caso también Bandura. Así que todos estos autores nos permiten entender que si podemos modificar un factor que viene del exterior, claramente podemos modificar alguna conducta, algún pensamiento o la parte académica. Entonces, yo con esta experiencia les puedo narrar en lo personal que fue una experiencia emocional, motivacional y sobre todo llena de aprendizajes, en donde no solo como docente, sino como psicólogo, me doy cuenta el vínculo o la importancia de los vínculos afectivos desde casa y sobre todo el diálogo que deberíamos de tener en cuestión familiar o con las personas que sean cercanas a nosotros. Entonces, para mí esto me ayudó bastante. Claramente el uso de las TICs pues tiene mucho que ver, porque sin la computadora, ni el cañón, ni los videos en ese momento, pues no hubiera resultado de la manera como lo hubiera querido. Tal vez las palabras llegan muchísimo, lo motivacional está en el diálogo, pero también en un video es donde nosotros empatizamos con el diálogo y conectamos lo emocional con la parte física. Entonces, pues bueno, les puedo decir que esa fue mi experiencia. Es una técnica que yo titulé Taller de Sensibilización en padres y alumnos del CEBETIS 82. A la fecha, les repito, me gustaría repetirlo en otros planteles, pero bueno, espero pues esta técnica se siga modificándose, la podré profundizar más, pero en lo personal puedo decirles que todo esto me ayuda bastante en la cuestión metacognitiva y en la parte socioemocional. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya llamado la atención este tema, esta técnica que yo desarrollé. Y pues bueno, me despido y pues les deseo que tengan un excelente día.